Jesús, contigo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María de los dolores, María de la esperanza, ruega por nosotros. Una antigua y piadosa tradición hace que los católicos nos recojamos en la mañana del Sábado Santo en torno a la Virgen. Ella, la madre de la víctima de Jesús y también la madre de nosotros, los culpables de la muerte de su Hijo. Ella aguardaba con dolor y con esperanza que pasaran las horas que su Hijo había prometido que pasarían para volver a abrazarle resucitado. Y la Iglesia se reúne con María en el Sábado Santo para acompañarla en su dolor, compartirlo con ella y también para acompañarla y compartir su esperanza. Esta piadosa tradición nos invita a meditar sobre los dolores de María, aquellas espadas que el anciano Simeón había profetizado que atravesarían su corazón. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que los dolores de María estaban solo limitados, circunscritos a la muerte de su querido y único Hijo. No cabe duda de que en aquella mañana de aquel primer Sábado Santo de la historia, esto era lo principal que ocupaba su corazón como motivo de sufrimiento, pero no era lo único. Y por eso quisiera dedicar la meditación de este Sábado Santo a recordar aquellos sufrimientos de la Virgen, pero también a darnos cuenta de en qué medida nosotros, los miembros del cuerpo místico de Cristo, sus hijos, los hijos de María, nosotros también somos responsables, causantes de esos sufrimientos, no de aquellos, sino de los que ahora, aquí y ahora, le provocamos. Me atrevo incluso a enumerarlos, por supuesto, sin pretender que cada uno de ellos, aunque los diga en orden, sea el más importante. Y me voy a fijar en 5, por las 5 llagas de Cristo nuestro Señor. Creo que el primer sufrimiento, al margen de ver a su Hijo muerto, el primer sufrimiento de la Virgen está provocado por nuestra soberbia, la de aquellos y la nuestra. Siempre me resulta incómodo, molesto, injusto incluso, hablar de pecados que ocurrieron hace muchos siglos, porque es fácil tirar piedras a lo que pasó. De esa forma quizá nos olvidamos de los pecados que nosotros mismos que estamos cometiendo. No me cabe duda de que había soberbia en los sacerdotes, en los fariseos, no me cabe duda. Pero aquello ya pasó. Es un momento para examinar nuestra conciencia sobre nuestra soberbia. Fijándome en un aspecto, el querer entenderlo todo.
es muy humano, es muy natural. Es natural querer entender, pero también es sabio y por lo tanto debería de ser humano aceptar que no podemos entenderlo todo. No solamente en las cosas de aquí, en las cosas materiales. ¿Quién de nosotros sabe cómo funciona un ordenador, una computadora? Y a la vez sabe cómo funciona la mecánica de un coche. Y a la vez sabe cuáles son las hormonas o los virus o las bacterias que afectan a la salud de un ser humano. Y eso son cosas que saben otros hombres. Y quizás seas un gran médico, pero no sabes de mecánica. O un excelente mecánico, pero no sabes de informática. Pretender que Dios se adapte a nosotros. Que Dios nos dé explicaciones de todo. Pretender que todo lo que ocurre en nuestra vida, en la vida de los nuestros, en la humanidad, tiene que ser claro y explicable. Es un acto de soberbia. No digo que no podamos, incluso debamos, entender lo más posible sobre la salud o sobre la ciencia o sobre la sociología o sobre Dios. Pero todo, rechazar el misterio, porque lo que no entra en mi pequeña cabeza no lo acepto. Rechazar el misterio es un acto de soberbia. Nunca olvidaré una lección que aprendí el último año que estudiaba biología en la Universidad de Madrid. Una de las asignaturas no era la más importante, era una de las más fáciles. Se llamaba Historia de la Biología, pero me dejó una gran enseñanza, porque el profesor era un sabio. Y un día en clase nos dijo, aquellos futuros biólogos entre los que me encontraba, era el último año, un día nos dijo, cuando se empezaba a conocer esta materia, que era relativamente nueva, los libros que se escribían sobre ella se titulaban Tratado de o Compendio de. Hoy, que sabemos muchísimo más que entonces de genética, por ejemplo, hoy los libros que se escriben se titulan Introducción a. Cuanto más sabemos, incluso de las cosas, de las ciencias, de física, por ejemplo, cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo poco que sabemos y de lo mucho que nos falta por aprender. El hombre que cree que lo sabe todo de todo es un profundísimo ignorante, además de ser un gran soberbio. Por eso, esta actitud de tantos que con un ligero barniz de cultura, a veces realmente tan ligero que ni siquiera saben escribir sin falta de ortografía, porque han leído 2 o 3 libros, si es que los han leído, o han visto algún programa de divulgación científica, o han leído un artículo de un periódico, deciden que no tienen fe, porque no lo pueden entender todo. En cambio, los sabios, los que saben de verdad de las ciencias de este mundo, de matemáticas, de física, de química, de biología, de astronomía, de medicina, son conscientes de que sabiendo muchísimo más que lo que sabían hace relativamente poco, son conscientes de que están empezando a aprender y de que les falta mucho por saber. Por eso, un dolor de María, al ver a aquellos sabios que habían condenado a su hijo, era darse cuenta de su soberbia. Un dolor de María
es darse cuenta de la soberbia de tantos que no aceptan el misterio, que no aceptan, que no pueden entenderlo todo, que no aceptan que si Dios existe, es más grande que ellos, y que si Dios existe, lo normal es que entendamos algo, un poquito, muy poquito incluso, pero que la mayoría de lo que podemos entender de Dios se escapa a nuestro pequeñísimo cerebro, a nuestra corta inteligencia. La soberbia, que es el gran pecado del demonio, la soberbia, aleja a muchos de Dios y les entrega en manos del demonio, que hace después con ellos lo que quiere. La soberbia. La soberbia es una de las llagas, una de las espadas que hirieron a Cristo y que hirieron el corazón de María, porque es la causa de que tantos se alejen del Salvador, hagan inútil su sacrificio porque lo rechazan y se entreguen en manos de aquel que les engaña, que les seduce y que les va a llevar a la condenación. Otra espada de dolor de entonces y de ahora fue la cobardía. Verse allí sola, casi sola, al pie de la cruz, rodeada de aquellos sayones de los fariseos que insultaban a su hijo, que le provocaban, o de aquellos indiferentes romanos que se habían repartido hasta su ropa. Verse allí, únicamente apoyada por San Juan, María Magdalena, María la de Cleofás, alguna otra de las piadosas mujeres. Fue muy duro para la Virgen. Claro, lo más duro, la muerte de su hijo, pero aquello también, aquello fue otra espada. Eran unos cobardes. Mucho prometer, mi vida daré por ti, había dicho pocas horas antes San Pedro. ¿Y dónde estaba? Vamos a Jerusalén a morir con él, había dicho unos días antes el apóstol Tomás. ¿Y dónde estaban? Se habían declarado amigos íntimos de Jesús el domingo de Ramos, que yo soy de ellos, que yo soy de los más cercanos. En medio de los aplausos eran sus amigos. ¿Dónde estaban cuando el pueblo gritó, crucifícale, y salvó a Barrabás? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban el Viernes Santo? Cobardía, cobardía. No hay otra palabra que lo defina. A ver, podrá haber alguna, digamos, un atenuante. Habían entrado en crisis de fe. Cobardía, cobardía. Llámalo como quieras, pero era cobardía. Qué dolor para la Virgen experimentar como una espada que la atravesaba la cobardía de aquellos a los que su hijo tanto había amado. Pero esto fue hace 2000 años. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La cobardía de tantos católicos. La cobardía de aquellos que, porque el contexto no es favorable, porque temen que se rían de ellos, o sufrir algún perjuicio de tipo económico o laboral, se callan, o incluso unen sus voces a las voces de la mayoría, y gritan también ellos, crucifícale, o dicen, no, yo no soy de los suyos. Recuerdo
hace muchos años, cuando empezaba a trabajar como periodista, tuve que hacer una serie de entrevistas para el periódico para el que trabajaba a personajes importantes de todo tipo, políticos, deportistas, actores, científicos, sobre su fe. Y cada semana se publicaba una entrevista. En una ocasión fui a entrevistar al que entonces era presidente, no recuerdo muy bien si del Parlamento, de las Cortes o del Senado. Y era un hombre católico practicante. Es decir, teóricamente era una entrevista fácil. ¿Por qué tiene usted fe? Mi sorpresa fue que este señor, que iba a misa y que comulgaba, este señor me contestó y me dijo: yo no hablo de mi fe nunca públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a hablar de tu fe públicamente? ¿Porque temes perder el puesto? Porque ya entonces empezaba la marea creciente de acoso a los que se declaraban católicos. Y no fue la cobardía de ese hombre y de otros lo que hizo cada vez más posible que los católicos se escondieran, al menos públicamente, y tuvieran que volver a las catacumbas. San Juan Pablo II en aquel momento ya estaba gobernando la Iglesia y había dicho con mucha claridad, desde el primer momento que apareció en la plaza de San Pedro: no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Pero por qué no se tiene miedo? ¿Porque no hay peligro? ¿Dónde está el mérito? Es decir, confesar a Cristo y decir: soy católico, voy a misa. Confesar a Cristo cuando eso supone aplausos, cuando eso supone quizá un ascenso en tu trabajo, o que tus libros se van a vender más, o que vas a tener más ofertas, por ejemplo, si eres un actor. Es muy fácil, no tiene ningún mérito. Confesar a Cristo cuando te juegas la carrera, algo tan desagradable como que te insulten, o incluso en algún caso la vida. Sucede también hoy, los mártires, por ejemplo, en el centro de África, en Nigeria. Confesar a Cristo ahí, en esa situación, es donde está el mérito. Y es donde hace falta. Por eso el Señor canonizó en vida a un criminal. Y le hubiera gustado seguramente haber hecho lo mismo con San Pedro. Pero fue un criminal, Dimas, San Dimas, el que le defendió y el que dijo ante el otro compañero de crímenes, gestas, el que dijo que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era Dios. Muchas cosas van mal por culpa de los malos, pero también y quizá aún más por culpa de la cobardía de los buenos. Y eso pasa en la sociedad, pasa en las familias, pasa en la Iglesia. ¿Cómo es posible que en tan pocos años acabamos de celebrar el 20 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II y después ha gobernado la Iglesia 8 años más Benedicto XVI? ¿Cómo es posible que en tan pocos años haya cambiado tanto todo y que hoy sean tantos los católicos practicantes que se han dejado seducir por esa maquiavélica idea de que la Iglesia tiene que adaptarse al mundo, y que sea tan frecuente en esos católicos que van a misa y comulgan decir: la Iglesia está anticuada y tiene que modernizarse?
La Iglesia nunca estará anticuada si es fiel a Jesucristo. Y la Iglesia nunca tiene que ser moderna, tiene que ser fiel. Si pudiéramos meternos esto en la cabeza y en el corazón, la Iglesia tiene que ser fiel. Es la única manera que tiene la Iglesia de sobrevivir, porque lo moderno de ayer es viejo hoy, y lo moderno de hoy será viejo mañana. Y si no, que miren las modas en el vestir. La cobardía. Esa es la causa. La cobardía por la que tantos callan, o incluso por la que tantos se unen a la opinión políticamente correcta, a la opinión mayoritaria. ¿Por qué? Porque su fórmula de supervivencia es la de decir: no quiero líos, no quiero problemas, que sea otro el que defienda a Cristo y se lleve los insultos, los golpes, el descrédito o la muerte. Esa es una espada que hirió a la Virgen al ver la cobardía de los apóstoles y que la sigue hiriendo hoy. ¿Dices que la amas? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no la defiendes? ¿Por qué no defiendes a su hijo? ¿Por qué te callas? ¿Por qué ocultas tu fe? Puedes ser como Pedro, que se escondió y que le negó. O puedes ser como San Juan, que está a su lado. Si algo le van a hacer a Cristo, si algo le van a hacer a María, que me lo hagan a mí también. Si morimos con Él, viviremos con Él, resucitaremos con Él. La tercera espada de dolor, parecida a la anterior, la de la cobardía, pero distinta. La tercera espada de dolor es la pereza, la pereza. Porque aquella mañana, cuando juzgaron a Jesús, cuando Pilato le mostró al pueblo y les ofreció salvarle, es posible que no estuvieran allí los apóstoles o los que habían recibido milagros o los que habían aplaudido el Domingo de Ramos por cobardía. Pero también es posible que no estuvieran por pereza. La pereza. No el no quiero líos, sino el con lo bien que estoy, a gusto que estoy y lo bien que estoy en mi casa, ¿para qué quiero complicarme la vida? Que otros lo hagan. La pereza. Y la pereza hirió a Jesús, hirió a la Virgen y le sigue hiriendo hoy. Pongo ejemplos. Tú eres alguien que cree en Dios y que crees en Cristo y que amas a la Virgen y que crees en su presencia en la Eucaristía. Y entonces, querido amigo, ¿por qué no vas a misa cada día? Recuerdo haber leído en una ocasión de un pastor protestante, un pastor luterano, que decía: si yo tuviera la fe de los católicos y creyera que Cristo está presente realmente en la Eucaristía, también después de la misa, me costaría muchísimo trabajo estar en otro sitio que no fuera en la iglesia día y noche. Con Cristo allí real. Eso lo decía un protestante que no tenía fe, naturalmente, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, al menos después de la misa. Y nosotros, que sí que creemos, y nosotros decimos que creemos, ¿y por qué no vamos a misa cada día? Ah, bueno, pero es que mi jornada laboral, mis ocupaciones, mi trabajo,
mi descanso, mi familia. Excusas, lo son, de verdad, lo son. Lo son. Porque incluso en el caso hipotético de que no pudieras ir, ¿no puedes ver la misa por televisión, por ejemplo? ¿No puedes hacer comunión espiritual? ¿Quién te impide rezar el rosario? ¿Quién te impide pasarte por la iglesia unos minutos a saludarle, a acompañarle, a hacer una visita al Santísimo? ¿Quién te lo impide? La cuestión es otra. Pereza. Y la pereza dejó morir a Jesús. La pereza hace que nuestro Señor se encuentre tan solo en el sagrario, o que haya muchas misas donde hay tan poca gente. Recuerdo una anécdota de hace muchos años. Era yo un joven sacerdote y había empezado en la parroquia donde estaba a hacer una misa muy temprano para los universitarios que iban a la universidad y que tenían que salir temprano de casa y después por la tarde era difícil. Entonces, antes de que abriera la iglesia, muy temprano, era de noche todavía, abría por un lateral y venían un grupo pequeño de jóvenes a celebrar la Eucaristía y luego se iban a su trabajo, casi todos ellos a la universidad. Era una experiencia muy hermosa. Éramos pocos, pero realmente fue un tiempo delicioso. Un día, allí en la puerta, esperando que fueran llegando, vi que en la acera de enfrente iban a inaugurar ese día un comercio. Era un comercio, entonces, hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero entonces era un comercio que se dedicaba solo a la venta de productos de higiene, de limpieza. Bueno, era el día de la inauguración y había, a esa hora tan temprano, era aún de noche, había una fila de no menos de 100 personas. Me quedé muy sorprendido. ¿Por qué? Era además invierno, hacía frío. ¿Por qué estas personas aquí? Bueno, empezaron a llegar los jóvenes, celebré la misa, y luego, cuando terminé, me asomé y ya el comercio había abierto, la gente había pasado. Bueno, pregunté a alguien de la parroquia, ¿por qué había esta mañana tan temprano tanta gente? Me dijeron, porque habían introducido en algunos productos un vale de regalo que al que compraba ese producto le daban eso y el vale de regalo. Y no era una gran cantidad, no era un cheque por valor de 1 millón. Y la gente estaba allí pasando frío, haciendo fila, porque solo los 20 o 30 o 40 primeros, no lo sé, iban a tener posibilidad de comprar ese producto que tenía el cheque o la moneda o el vale de regalo. Y yo pensé, ¿y Jesús y Eucaristía no vale más que un descuento en el detergente? ¿No vale más comulgar que ahorrarte unas pocas monedas en el suavizante de la ropa o en la colonia? La verdad. Estás muy ocupado. No tienes tiempo para ir a misa. Eres tan importante. No tienes tiempo para estar con el Señor y crees en el Señor. No es de los que no crees. Si no crees, ¿cómo vas a ir? Tú eres de los que crees. Pero estás tan ocupado. ¿Y si el sacerdote a todo el que va a misa le diera un cheque, un talón bancario o un sobre con dinero? No sé, tampoco grandes cantidades, 1.000 euros. 1.000 euros por ir a misa cada día. Si eres rico y 1.000 euros te parece poco, pues 10.000, 100.000, 1 millón. ¿A que ya no estarías tan ocupado? ¿A que ya tendrías tiempo para ir a misa?
a que encontrarías el momento para pasarte por la iglesia y hacer una visita al Señor, ¿a que sí? Porque aunque siguieras siendo tan importante como eres, y estuvieras tan ocupado como estás, encontrarías el tiempo para pasarte por la iglesia y recoger el cheque o el sobrecito con el millón. Pereza. Y la pereza hiere a Jesús. Está en la Eucaristía por ti, para ayudarte, para que puedas descansar en Él, abrirle tu corazón. Te está gritando: ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Y tú le dices: no tengo tiempo. Ni siquiera para verlo en televisión. No tengo tiempo. Pero si hubiera dinerito por medio, ¿a que sí tendrías tiempo? La pereza colaboró en la muerte de Cristo. Y la pereza hace que nuestro Señor se sienta hoy tan solo en muchas ocasiones. Piensa esto, piénsalo. Si hoy me dieran 1 millón, ¿iría a misa? Nuestro Señor, la Eucaristía, vale más que 1 millón. Su sangre derramada no tiene precio. No hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Y te está esperando y es gratis. La cuarta espada que atraviesa el corazón de la Virgen, y que no me consta que fuera una causa que le causó a nuestra Madre sufrimiento en aquel viernes, en aquel sábado santo, es la lujuria. No tenemos ninguna prueba en los evangelios, en los relatos de la pasión, que hablen de la lujuria de los apóstoles o de los seguidores de Cristo, hombres o mujeres, ni siquiera de sus enemigos. Pero es una espada que hoy taladra el corazón de la Virgen. Es una espada que también atraviesa a Jesús. El consumo de pornografía está disparado. Entre los niños incluso, no digamos entre los adolescentes, entre los jóvenes, entre los adultos. Y no solamente el consumo de pornografía, sino la prostitución. Y no solamente eso, sino las convivencias fuera del matrimonio, homosexuales o heterosexuales, o los adulterios de aquellos que están casados, que siguen casados, y que tiene después otras consecuencias, como por ejemplo los embarazos indeseados, que con mucha frecuencia terminan en un crimen como es el aborto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que ser tratado con la dignidad que merece. Es verdad que el Señor está siempre dispuesto a perdonar y que pedirle perdón nos abre a la misericordia divina. Es verdad que si el Señor dijo que había que perdonar 70 veces 7 al día, Él está dispuesto a perdonarnos muchísimo más a nosotros si pedimos perdón. Pero también es verdad que cuando ofendemos al Señor de esa manera, nos estamos haciendo daño a nosotros. Nos estamos convirtiendo en esclavos. Y es cierto que cada vez más eso se convierte en un hábito, en una costumbre dificilísima de erradicar, en una de esas raíces de las que habla Santa Teresa de Jesús en el libro de las moradas, de esas raíces profundas que cuesta tanto
sacar de la tierra, y que aunque las cortes vuelven a dar hojas y frutos malos, porque incluso han cogido más fuerza. Por eso, no podemos hablar de los dolores de María, del presente, y de los dolores de Jesús, del presente, si no afrontamos la cuestión de la lujuria, del sexto o del noveno mandamiento. Siempre dispuesto a perdonar nuestro Señor, pero sufriendo por el daño que nos hacemos o por el daño que hacemos a otros cuando cometemos esos pecados. No digamos ya cuando, además de pecados, son delitos como los que se cometen contra los menores de edad. Y no me refiero solo a los sacerdotes que por desgracia han existido y posiblemente existen. Pero es que cerca del 90% de los abusos a menores tienen lugar en la familia, en esa familia rara de la cual hoy se habla con ligereza y que está compuesta por el amigo de turno de la mamá o la amiga de turno del papá, y que a veces, ya digo con frecuencia, se transforma en abusos hacia los que son inocentes y no tienen ninguna culpa de que su mamá esté con el séptimo compañero que pasa por su casa. La pureza de María es algo que tenemos que intentar imitar. Cuando no lo hacemos, nos convertimos en esclavos y pronto empezamos a justificarnos. Pronto empezamos a escuchar a aquellos que nos dicen: eso no es pecado, está en la naturaleza humana, todo el mundo lo hace. Y a veces lo dicen personas que tienen autoridad en la Iglesia. Y quizá tengan hasta buena intención, aparte de que no tienen muchos conocimientos teológicos, ni siquiera filosóficos o científicos. Somos libres, pero tenemos que hacer un uso de nuestra libertad que nos mantenga libres. La lujuria nos hace esclavos. Perdemos la libertad haciendo un mal uso de esa libertad. Imitemos a María, la purísima. No solo la que fue concebida sin pecado original, sino la que se mantuvo sin pecado toda su vida. La Inmaculada del día de su concepción, la Inmaculada de todos los años de su vida, la que no cometió ningún pecado de ningún tipo. Ella es nuestro modelo y la lujuria nos separa de ella y nos separa de Jesús. He dejado para el final este último quinto dolor, esta última quinta espada que atravesó el corazón de nuestra Madre, esta última llaga que hirió a nuestro Señor Jesucristo. Algo que creo que es especialmente doloroso y que está unido con la primera de esas llagas que he mencionado, la soberbia. Me refiero a la ingratitud. Hay un maravilloso soneto en esta bellísima lengua que hablamos tantos millones de personas en el mundo, el español, que dice: ¿qué interés se te sigue, Jesús mío, que en las noches, cubierto de rocío, estás llamando a mi puerta, Señor? ¿Qué interés se te sigue? Sigue diciendo el soneto, llamándose a sí mismo la atención:
qué oscuro desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. Y añade, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mi ingratitud, mi ingratitud. En aquel Viernes Santo, en aquel Sábado Santo, ¿dónde estaba el paralítico que había sido curado en la piscina de Siloé? ¿Dónde estaban los leprosos que habían recuperado la carne sana? ¿Dónde estaban los que habían sido beneficiados por la expulsión de los demonios? ¿Dónde estaban los mudos que habían recuperado el habla o los ciegos que podían ver ahora? ¿Dónde estaban los que habían comido hasta saciarse y habían querido proclamarle rey? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Ingratitud, ingratitud. La ingratitud hirió tantas veces el corazón de Cristo como aquellos 10 leprosos de los cuales solo uno volvió a darle las gracias. La ingratitud. ¿Es que acaso no era consciente María de esto que estoy diciendo? ¿No miraba alrededor y veía que no acudía nadie? Bueno, Juan, las mujeres, nadie. ¿Dónde estaba la multitud que le había aplaudido el domingo de Ramos? ¿Dónde estaban tantos que se habían beneficiado de sus milagros? ¿Dónde? La ingratitud. La ingratitud, dice el poeta, es un hielo frío que nos toca el corazón y lo deja congelado. Y eso no es algo de ayer, es de hoy, es de ahora. La ingratitud te lleva a no ser valiente. La ingratitud te lleva a ser un perezoso. La ingratitud te lleva a no cuidar tu cuerpo y convertirte en un esclavo de ti mismo, de tus pasiones. La ingratitud te lleva a vivir haciendo del Dios en el que crees tu siervo y chantajeándole y amenazándole continuamente con dejar de creer en él si no te da el último capricho que pides. La ingratitud. En cambio, el agradecimiento, la Eucaristía, te lleva a ser humilde, aceptar el misterio, aceptar lo que no entiendes, recordando tantas veces en que Dios ha sido bueno contigo. Por agradecimiento sales a la calle a jugarte la vida si es preciso para defender a Cristo. Por agradecimiento vas a visitarle en la Eucaristía. Y no hay premio mayor que te pudieran dar, ni todo el oro del mundo que te ofrecieran, más importante y valioso que recibir la comunión. Por agradecimiento te esfuerzas en mantener limpio y puro tu cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. Por agradecimiento, por puro agradecimiento, le dices a Dios, aquí estoy. No solamente le dices, me fío de ti o te quiero. Le dices, aquí estoy, cuenta conmigo. Cuenta conmigo hoy, ahora, con este pobre pecador que sigo siendo. Cuenta conmigo. Como contaste siempre con tu Madre María. Cristo ha muerto por ti, ha muerto por mí, ha muerto por ti. Procura
que la espada que taladró el corazón de la Virgen, que las llagas que hirieron a Cristo, no se las hagas de nuevo, ahora. No mires hacia atrás y digas qué malos fueron aquellos. Mírate a ti mismo. Examina tu conciencia. ¿Eres soberbio? ¿Eres cobarde? ¿Eres perezoso? ¿La lujuria es tu reina y señora? ¿Estás dispuesto a agradecer por esa sangre derramada? Si es así, o por lo menos si quieres que sea así, dile al Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, como María. Que así sea.